Feliz principio de la Cuaresma. Que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes en este precioso día que Dios nos regala cuando juntos como iglesia celebramos culto a nuestro Dios. Estamos transmitiendo en la iglesia de Chapel todavía online. Pronto, Dios mediante, con la ayuda del Señor, vamos a reiniciar nuestros servicios en el templo. La fecha propuesta es el domingo 21 de marzo como nuestro primer domingo, donde de vuelta estaremos en el templo con un servicio a las 10 de la mañana. El siguiente domingo, que es el domingo de Ramos, otro servicio a las 10 de la mañana. Y el primer domingo de abril, que sería Semana Santa, Resurrección, estamos planeando tener y comenzar de ahí en adelante con 2 servicios cada domingo. Ya a partir de la semana que viene, Dios mediante, vamos a estar dando instrucciones de cómo usted se puede registrar online, porque hay un proceso para esto, y de esa manera las cosas comenzarán a volver a la normalidad con la ayuda de nuestro Dios. Queremos agradecer a todos aquellos hermanos que han sido fieles con sus diezmos y ofrendas. El domingo pasado tuvimos una de las mejores semanas que hemos tenido en mucho tiempo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, que provee para que nosotros podamos continuar haciendo la obra para la cual Él nos ha llamado. Así que vamos a alabar al Señor en esta mañana con los cánticos de costumbre. Tu Señor eres nuestro todo, tú nos colmas de bendiciones. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Vamos, díselo fuerte. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser. Es paz a mi ser, es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Y tú eres mi todo. ¿Cuánto pueden decirle en este día? Señor Jesús, tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Y tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Eres mi todo, cantaré con todo el corazón.
Te adoramos, Señor. Oh, tú cuidas de mí, Señor. Tú velas por nosotros. Estamos seguros en tus brazos, Señor. Oh, te exaltamos por siempre y para siempre. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, cuidarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, mi buen pastor, yo te exaltaré por los siglos de los siglos. Te adoramos, Señor. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí y velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Oh, tú cuidas de mí. Oh, 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 oh. En tu presencia, oh, tu amor puedo sentir, Señor. Oh, no importando la situación en la que te encuentres, el Señor estará presente.
My name is Azaria. My name is Naho. My name is Pinya. My name is Ayun. My name is Musi. While I was traveling to different parts of the country, I've seen many children starving, dying, and with many suffering. So I couldn't, keep on doing some other business assignments. It's really 100% the Holy Spirit assisted me to start the orphanage. Seeing the kids suffering is the biggest and very tragedy thing that I can explain, because they are helpless. These people are, they don't have parents, they don't have relatives. Some have gone away, not to see them dying, not to see them, crying and suffering. But one thing that makes me very happy is Jesus loves the kids. Because he loves them, he always provides. It's a miracle. By the way, I believe in miracles. So I trust the Lord. He never have left me alone. Everybody knows I'm not the boss of anybody here. Everybody's boss is Jesus Christ. So the kids have got special families. They are alone, they had no one, but now they have families that love them. They are given attention, they are given love, they are given priorities. So praise God, praise Jesus, He is always there. Amén. Qué bueno. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Y vamos a leer los versículos 1 al 17, como siempre, en la Nueva Versión Internacional. Así que yo le invito que si usted puede, se ponga de pie en reverencia a la palabra de Dios. Si no, se puede quedar donde está y leer lo que allí dice la Escritura. ¿Listos? Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán
si lo ponen en práctica. Vamos a orar. Padre, que seamos nosotros dichosos al poner en práctica lo que tú enseñaste con tu ejemplo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento si estuvieron de pie. Nosotros estamos, mis queridísimos hermanos, en el principio de la Cuaresma, una práctica que es más común en la Iglesia Católica Romana que en la Iglesia Evangélica, pero Cuaresma sencillamente indica los 40 días antes del domingo de resurrección. Y diferentes iglesias tienen diferentes prácticas. Hace unos días, la Cuaresma comenzó con el miércoles de ceniza. Y para los que les gusta llevar anotaciones, el miércoles de cenizas es un día sagrado en el calendario romano católico dedicado supuestamente, digo supuestamente porque no todo el mundo lo hace, al ayuno y la oración. El miércoles de ceniza está precedido por el martes de carnaval, porque carnaval es una palabra que viene de carne, que era lo que se comía mucho el martes antes del miércoles de ceniza, porque la gente entonces dejaría de comer carne en aquella época por 40 días. También se llama Fat Tuesday en inglés o Mardi Gras en francés. Es el miércoles de ceniza entonces el primer día de la Cuaresma, el periodo de 6 semanas de penitencia antes de la Pascua. Es el primer día de Cuaresma en los calendarios litúrgicos, repito, del catolicismo romano. Se celebra antes del domingo de resurrección, que es lo que va a marcar el final de la Semana Santa, que Dios mediante estaremos celebrando en nuestro templo, si el Señor así lo permite. La ceniza, cuya imposición constituye el rito característico de esta celebración litúrgica, se obtiene de la incineración de los ramos bendecidos en el domingo de Ramos del año anterior. De ahí viene la ceniza, supuestamente, que se le coloca en la frente a las personas. El miércoles de ceniza es una celebración litúrgica móvil, o sea, cae en diferentes fechas en el calendario cada año, siempre relacionada con la otra fecha que es también móvil, la celebración del domingo de resurrección. Pero no importa en qué día caiga, siempre sucede entre el 4 de febrero y el 10 de marzo. En el siglo IV se fijó la duración de la Cuaresma en 40 días, de ahí el nombre Cuaresma. Y esta comenzaba 6 semanas antes de la Pascua. Para calcular la fecha de la Pascua se usaba algo llamado el cómputus. El domingo llamado domingo cuadragésimo. Pero en los siglos 6 y 7 cobró gran importancia el ayuno como práctica cuaresmal. Sin embargo, surgió un inconveniente. Desde los orígenes de esta liturgia cristiana, nunca se ayunó en el día domingo por ser un día de fiesta, la celebración del Día del Señor. Entonces, se movió el comienzo de la Cuaresma al miércoles previo. Muchas denominaciones cristianas enfatizan el ayuno en este tiempo, así como la abstinencia durante la temporada de la Cuaresma, y en particular en su primer día, el miércoles de ceniza. El primer concilio de Nicea habló de la Cuaresma como un periodo de ayuno de 40 días en preparación para la Semana Santa, y en muchos lugares los cristianos históricamente se abstuvieron de comer carne. Pero, repito, antes eran 40 días de no carne, después una semana de no carne, y últimamente, en el mejor de los casos, la gente no come carne el Viernes Santo. En muchos lugares, los cristianos, dijimos, se abstuvieron de comer carne, y en algunas tradiciones occidentales se llevaba a cabo el ayuno negro o el ayuno rápido, dependiendo de las circunstancias. En India y Pakistán, muchos cristianos continúan esta práctica de ayuno hasta el atardecer del miércoles de ceniza y el Viernes Santo, y algunos ayunan de esta manera durante
toda la temporada de la Cuaresma. En la Iglesia Católica Romana, el miércoles de ceniza se observa mediante el ayuno, la abstinencia de la carne y el arrepentimiento. En concreto, es un día de contemplación de nuestras transgresiones, o por lo menos así debería ser. La ceniza simboliza la muerte, la conciencia de la nada y de la vanidad de las cosas, la nulidad de las criaturas frente a su creador, el arrepentimiento y la penitencia. De allí, estas palabras se toman de Génesis capítulo 18, 27, cuando Abraham dice: reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza. Los griegos, los egipcios, los judíos y los árabes, entre otros pueblos de Oriente Próximo, acostumbraban a cubrirse la cabeza de ceniza en señal de duelo. En la Biblia, esto es un símbolo característico de penitencia. Los ninivitas usaban la ceniza como un gesto de arrepentimiento profundo. Y los mensajeros de malas noticias solían cubrirse la cabeza con ceniza, de manera que para mostrar dolor y arrepentimiento. El miércoles de ceniza, entonces, podemos nosotros decir que para los cristianos evangélicos, las citas bíblicas en las que se apoya esta tradición pertenecen al Antiguo Testamento, pero no necesariamente en el contexto en que se practican en el día de hoy. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 6, versículo 26, dice: vístete de luto, pueblo mío, revuélcate en las cenizas, llora amargamente, como lo harías por tu primogénito, porque nos cae por sorpresa el que viene a destruirnos. Y en Daniel capítulo 9, versículo 3 dice: entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Para las iglesias cristianas evangélicas, el Señor Jesús realizó el único sacrificio necesario para el perdón de nuestros pecados. Y la aceptación de esta salvación no requiere de ningún rito o acto específico, solo la decisión individual de aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Mientras celebramos este tiempo de Cuaresma, tal vez toda la historia de nuestra vida, la vida tuya y la vida mía, se pueda contar con la historia de dos vasijas, entre el poder y el servicio, que es el tema del mensaje que a continuación queremos compartir con ustedes. Y aquí está la historia. Todavía estaba oscuro, el amanecer apenas visible en el cielo oriental, mientras Pilato caminaba a través del pavimento hasta la puerta de entrada que tenía un doble arco, acompañado como siempre por dos soldados. Las plumas rojas e imperiales en sus cascos flotando se veían mientras caminaban. Pilato resentía ser convocado para cualquier reunión a las 6 de la mañana. He was not a morning person. Pilato no era una persona que le gustaba levantarse temprano por la mañana. El sumo sacerdote le había dicho que era una emergencia. Pero para los judíos, murmuró Pilato, todo es una emergencia. Si había algo que Pilato había aprendido en sus 3 años como gobernador de esta provincia, es que los judíos eran feroces en su religión y no se podía razonar con ellos. A Pilato le molestaba que tuviera que estar ahí tan temprano. Podría estar en mi palacio, en la costa mediterránea, pensó, imaginándose esos resplandecientes azules en las aguas del Mediterráneo, donde estaba su principal palacio. Pero en la Pascua casi se puede planear algún motín religioso loco. Por lo tanto, era mejor
que él estuviera allí. Casi para tranquilizarse, miró las 4 columnas gigantes a su alrededor, cada una de 14 pisos de altura, las cuales lo rodeaban. Él estaba ahí, en la fortaleza llamada Antonia, protegido por unos 600 soldados romanos que estaban a su servicio todo el tiempo, para asegurarse de que ninguno de los judíos tuviera la loca idea de querer comenzar un movimiento de independencia. Pilato guardaba bajo llave las túnicas ceremoniales del sumo sacerdote, eso está en la Biblia. No quería que algún aspirante a Mesías se pusiera esa túnica azul profunda con una franja de campanas de oro y se autoproclamara el Mesías de Israel, el libertador. Aún así, en la Pascua, la túnica fue liberada para el uso del sumo sacerdote, porque si los problemas iban a empezar, sería en medio de esa celebración. Una multitud llenaba la puerta de entrada cuando Pilato llegó allí. Vio al sumo sacerdote, a los miembros del Sanedrín, a los escribas, a algunos de los policías o guardias del templo. Estaban allí apachurrados, juntos, pero ninguno se atrevía a dar un paso hacia la fortaleza para no contaminarse, según la costumbre judía. Esto a Pilato le molestaba. ¿Por qué esta gente no podía actuar como individuos normales? Incluso para él esto era una discriminación. Buenos días, honorable procurador, comenzó a decir el sumo sacerdote. Siento molestarle tan temprano, pero esta situación no podía esperar. Este hombre hizo un movimiento señalando a Jesús. Este hombre fue traído hasta aquí porque ha comenzado un movimiento problemático. Se ha autoproclamado rey. Incluso no quiere que nosotros le paguemos impuestos al César. Pilato lo miró. El prisionero tendría unos 30 años. La misma edad que se cree que tenía Poncio Pilato en ese momento. Quien quiera que fuera este hombre a que los judíos le habían traído, si bien tenía la edad de Pilato, no se parecía en nada a él. Estaba cubierto de moretones, su cara ensangrentada, los pómulos hinchados alrededor de los ojos, y estaba cubierto de una túnica áspera y deteriorada. Pilato no quería presumir, pero él sí sabía vestirse bien. En ese momento probablemente Pilato tenía una túnica de lino fino, con patrones bordados en las mangas, una toga cubierta sobre su hombro con bandas de color púrpura rojizo a lo largo de los bordes. Miró al prisionero a los ojos y le dijo: ¿afirmas ser el rey de los judíos? El prisionero le contestó: tú lo dices. Tú lo dices. ¿Qué significa esto? ¿Es acaso un desafío? Pilato miró a los sacerdotes como si dijera: ¿me han despertado para esto? ¿Me han traído aquí para esto? Entonces, ellos comenzaron a acusar al prisionero de crímenes fabricados. Oh, él violentó el día de reposo. Él afirmó que derribaría el templo y lo reconstruiría en 3 días. Pilato otra vez se dirige al prisionero y le dice: ¿no te vas a defender? ¿Por qué no respondes a estas acusaciones? Pero el prisionero miró hacia abajo y permaneció en silencio. Este hombre
Es inusual, lo reconozco, pensaría Pilato. Pero yo conozco a los criminales y este definitivamente no parece un criminal. La mente política de Pilato entró en acción y ahora vio claramente lo que estaba pasando. Este pobre rabino se había vuelto demasiado popular. Había sido arrastrado aquí por los sumos sacerdotes por el único crimen de provocar la envidia de ellos. Pensó. Pilato miró a la multitud y fue bien contundente. No encuentro nada malo en este hombre. Pero los revoltosos levantaron la mano en protesta y dijeron: pero está causando disturbios donde quiera que va, por toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. Oh, él es de Galilea, dijo Pilato. Entonces llévenselo a Herodes, porque esa es su jurisdicción. Pilato se volvió y se alejó sintiendo probablemente satisfacción. Necesitaba una excusa para terminar con ese show y le acababan de dar una gran excusa: mandar el prisionero ante Herodes. Pero 90 minutos después regresaron de nuevo. El mensaje de Herodes había sido simple: gracias por la diversión, pero no duró mucho. Aquí te devuelvo a tu prisionero. Herodes había llegado a la misma conclusión que Pilato, que este prisionero era inocente. Herodes lo encontró inocente, dijo Pilato a los sacerdotes. Ya yo lo había también encontrado inocente. ¿Por qué no lo toman ustedes y lo juzgan en su propia corte? Pero su excelencia, dijeron los rabinos, solo los romanos pueden infligir la pena de muerte. Y de acuerdo a nuestra ley, este hombre tiene que morir porque se ha hecho pasar por Dios. Un Dios. Pilato ahora estaba un poco nervioso. Necesitaba investigar un poco más el asunto. Así que Pilato hizo un gesto y el prisionero fue puesto bajo vigilancia en un patio gigante de unos 26,000 pies cuadrados de piedra pulida. Y comenzó de nuevo el interrogatorio. ¿De dónde eres?, Pilato le preguntó al prisionero. No hay respuesta. ¿Usted no quiere hablar?, Pilato preguntó. ¿No sabes que tengo poder para liberarte o para crucificarte? Finalmente el prisionero habló y le dijo a Pilato: tú no tienes poder sobre mí, a menos que te lo den desde arriba. Así que el que me entregó a ti es culpable aún de un pecado mayor. Ahora Pilato estaba un poco desorientado. ¿Qué está pasando aquí? Esta es mi área judicial, esta es mi fortaleza, esta es mi casa, yo tengo todo el poder. Sin embargo, en ese momento no se sentía muy poderoso frente a Jesús. Él sabía lo que podía hacer y fue y se lo anunció a los sacerdotes. Voy a hacer que azoten a este hombre. Luego subió los escalones a su asiento de honor, se sentó con sendos leones de mármol flanqueándolo a su izquierda y a la derecha. Y aquí Pilato, rodeado de soldados, oficiales y esclavos, se sentó y se veía incluso por encima de todos los demás en el grupo. Estaba cansado de que lo presionaran, así que los soldados llevaron al prisionero a la guarnición. Pilato sabía lo que iba a pasar allí. Sabía cómo el látigo con puntas de hueso desgarraría la espalda del prisionero.
Mientras esperaba que terminara la flagelación, Pilato recibió una nota de parte de su esposa. Eso lo encontramos en Mateo 27, versículo 19, donde dice: mientras Pilato estaba juzgando el caso, su esposa le mandó este mensaje: no te metas con ese hombre, porque es inocente. Por causa de él, anoche tuve un sueño horrible. Para los que les gusta llevar anotaciones, ella se llamaba Claudia. El prisionero fue finalmente llevado de vuelta y ahora tenía que ser agarrado para que no se cayera por los soldados. Tenía de nuevo la túnica púrpura sobre él, pero las tropas de Pilato habían añadido un toquecito final. Le habían puesto en la cabeza una corona hecha de espinos. Serían más o menos las 8:30 de la mañana y el sol del Mediterráneo ya estaba caliente. Pilato se limpió la frente, teniendo cuidado de no mover la corona de laurel que demostraba quién era quien estaba a cargo en aquel lugar. Luego emitió su juicio. Aquí está tu hombre. Lo he investigado a fondo y no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Por lo tanto, lo he mandado a azotar. Y él pensaba que allí terminaría la historia. Pero la multitud inmediatamente contestó: no, no es eso lo que queremos. Queremos que lo crucifiques. ¿Pero por qué? ¿Por cuál crimen? Pilato dijo con voz elevada. Ya lo he dicho, he decidido liberarlo. Si lo liberas, le respondieron, este hombre que no es amigo de César, harás que tú también seas considerado un rebelde contra César. La cara de Pilato se puso blanca y pensaría: no quiero que esto se vuelva contra mí. Ya he sido reprendido por Roma en una ocasión y no puedo permitir que esto me suceda de nuevo. Pilato menea la cabeza enojado porque esto no estaba resultando como él lo había planeado. Miró al prisionero con las manos colgando, cojeando a sus lados. Había algo en su cara que Pilato no podía entender. ¿Certeza? ¿Calma? Ciertamente Pilato no entendía lo que veía. Era como si todo esto estuviera resultando exactamente como el prisionero lo había planeado. Finalmente el gobernador llama a un esclavo cercano y le dice: consígueme una vasija con agua. Jesús se dio cuenta de lo caótica que era su situación. Pero cuando él oyó a Pilato mandar a buscar una vasija con agua, su mente se fue al día anterior, a la celebración de la Pascua con sus discípulos, cuando comieron del pan y tomaron del vino. Él y sus discípulos se habían reunido en un aposento alto, en un lugar prestado. Y como nadie los recibió, no había allí nadie que los esperara, ningún esclavo, ningún servidor, para lavarle los pies, como era la costumbre. Jesús había visto las miradas que sus amigos se habían lanzado los unos a los otros. ¿Quién de nosotros será el que va a lavar los pies? No voy a ser yo. Pedro diría: Juan no es mejor que yo. Tomás diría: Pedro no es mejor que yo. Y ninguno aparentemente estaba en disposición de lavarle los pies a los otros. Así que Jesús se levantó de la mesa, dejó su túnica a un lado
envolvió una toalla alrededor de su cintura y luego encontró una cubeta de cerámica y la llenó de agua. Se puso de rodillas y trabajó alrededor de la mesa lavando los pies de cada uno de los discípulos y secándole los pies con la toalla que tenía en su cintura. Al tener que bajar la cabeza, a veces su cabello limpiaba el suelo, pero por dentro Jesús estaba en paz. Sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. Él no tenía nada que probar, no tenía nada por lo cual ser presionado. En él solamente había una libertad para servir. Jesús sostuvo incluso los pies de aquel que no podía mirarlo a la cara, el que lo vendería, el que pretendía hacerse rico por ser un informante. Pero su pensamiento fue interrumpido por las palabras de Pilato. ¡Traición!, gritó Pilato. Y Jesús volvió a su realidad, a donde estaba. El veredicto es traición contra el emperador de Roma y la pena es crucifixión, muerte por crucifixión. Las sandalias de Jesús rompían el pavimento de piedra mientras era arrastrado por los soldados. Y el esclavo regresó hasta donde estaba Pilato, llevando un recipiente lleno de agua. No era de arcilla barata como la que Jesús había usado para lavarle los pies a los discípulos. Esta probablemente era una vasija de bronce pulido. Sin embargo, el esclavo se puso de rodillas, tal como Jesús lo había hecho. Levantó la cuenca por encima de su cabeza, por lo que le era fácil al gobernador poner sus manos. Pilato hundió sus manos en el agua y las sostuvo allí por un momento. Él iba a asegurarse de que nadie se perdiera este acto simbólico. Sería lento y cuidadosamente coreografiado. Al secarse las manos, Pilato escupió sus palabras. Yo no soy culpable de la muerte de este hombre. Los culpables son ustedes. Y la gente contestó, nosotros y nuestros hijos seremos responsables por la muerte de este hombre. La Reina Valera dice, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pilato miró hacia el agua y le pareció un espejo, pensando de nuevo quién era el que él veía en ese reflejo. Porque, mis queridos hermanos, toda la historia de la Semana Santa se puede contar con dos vasijas. Y toda la historia de tu vida y de mi vida se puede contar con dos vasijas. Elegiremos la vasija del servicio o la vasija del poder. Asumiremos la responsabilidad o la abdicaremos. ¿Estaremos dispuestos a sacrificarnos los unos a los otros o a ignorar las necesidades alrededor nuestro? Hay dos vasijas, pero solamente podemos escoger una. Y termino con esto. Hay una película que se llama The Monuments Men, los hombres monumentos, donde una mujer llamada Clarice Simon, interpretada por Cate Blanchett, es una mujer que vive una vida ordinaria en la ciudad de París bajo el opresor régimen nazi de la Segunda Guerra Mundial. Ella es una entusiasta del arte
que se ve obligada a facilitar el saqueo de las grandes obras de arte en París por parte de los alemanes. Pero a pesar de la aparente desesperanza de su situación, Clairette cataloga cuidadosamente cada obra de arte y marca cada una de ellas con pequeños sellos de colores. Ella trabajaba meticulosamente en un catálogo sin saber si algún día aquello sería útil o sencillamente sería una pérdida de tiempo. Si alguien alguna vez apreciaría lo que ella estaba haciendo o si su trabajo terminaría en un sótano tomando polvo. Ella, sin embargo, mantuvo registros meticulosos sin ninguna esperanza de que algún día su obra sirviera para algo. Y no fue hasta que James Granger, interpretado por Matt Damon en la película, aparece preguntando por estas obras de arte. Y aquí se presenta la oportunidad de que su arriesgada contabilidad comenzara a producir frutos. Pero hasta ese momento, mis queridos hermanos, durante la mayor parte de su registro, ella no tenía la idea de que estos hombres se presentarían en su casa, en su lugar de trabajo algún día. No tenía idea de que a nadie más le importaba lo que ella hacía. Era una mujer en una ciudad ocupada por uno de los ejércitos más poderosos del planeta en ese momento. Era una mujer que luchaba contra la maquinaria nazi. Y durante todo el tiempo, antes de que llegara este hombre, ella siguió trabajando subversiva y sistemáticamente, sin ninguna garantía, repito, de que su trabajo alguna vez pudiera ser puesto en uso. De la misma manera, queridísimos hermanos, los cristianos vivimos en un mundo ocupado por el enemigo y tenemos la tendencia de renunciar a la esperanza de que nuestra obra, lo que hacemos por Dios, por Cristo y por la humanidad, sea valorado por alguien en algún momento. Nuestras pequeñas obras de compasión y de bondad, nuestra fidelidad a nuestras familias, el trabajo en la iglesia. Pero a diferencia de Clairette, nosotros los cristianos tenemos una esperanza. Los cristianos tenemos la esperanza garantizada de la resurrección por medio de Jesucristo, que pronto vamos a estar celebrando, Dios mediante, el domingo de resurrección. Nuestro servicio a Cristo puede sentirse insignificante a momentos y sin embargo, nosotros sabemos que tenemos un galardón, una esperanza y una razón inspiradora para seguir sirviendo fielmente, aún estemos viviendo en un mundo ocupado por el enemigo. La Cuaresma es un tiempo de reflexión. Por lo tanto, reflexionemos en el servicio de aquel que un día se humilló por nosotros. Que Dios les bendiga. Yo sé del dolor amargo, no sé qué dirá el mañana, se confunde el bien y el mal en mí, pero en todas circunstancias siempre Él me da consuelo sin fin y me siento fuerte en mi interior. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo, ya sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo de su amor.
Gracias por mis dolores y también mis alegrías. Gracias Dios por todas mis tormentas. Me ayudaron a fortalecerme. Hoy solo en Él confío y por siempre en Él he de confiar. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo, ya sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo de su amor. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo, ya sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo de su amor. Llegué hasta el fondo de su amor.